Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Inglaterra, la tercera parte, la cual abarca la historia de la Inglaterra normanda. Así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de Inglaterra, la cuarta parte, la cual abarca la historia de la Guerra de los 100 años. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Tras la muerte del rey Eduardo II de Inglaterra, el trono lo asumió su hijo Eduardo III a los 14 años. Cuando el joven rey cumplió 17, encabezó un golpe de estado en contra de Roger Mortimer, quien era el esposo de su madre Isabel de Francia, y así comenzó a gobernar por sí mismo. El rey Eduardo III de Inglaterra fue un gobernante muy hábil porque restauró la autoridad real después del desastroso reinado de su padre y convirtió al Reino de Inglaterra en una de las potencias militares de Europa. Durante su mandato se emprendieron importantes reformas legislativas y gubernamentales, entre las que se destaca el desarrollo del parlamentarismo, por lo que fue llamado el Justiniano inglés. Bajo su mando sucedió la Guerra de los 100 años, cuando desapareció la rama principal de la dinastía de los Capetos en Francia en el año 1328. El rey Eduardo III de Inglaterra afirmó que tenía derecho sobre la corona francesa por medio de su madre Isabel de Francia, quien era hermana de los reyes de la dinastía Capeto, quienes eran Luis X, Felipe V y Carlos IV. Pero como la antigua ley sálica excluía a las mujeres de la sucesión, Felipe VI de Valois obtuvo la corona francesa. A pesar de todo, el hábil rey inglés afirmó que por medio de la ley de la fragilitas sexus, o la ley del sexo frágil, las mujeres estaban en efecto excluidas del trono, pero que aún así podían transmitir sus derechos sucesorios a sus hijos varones. A pesar de todo, el rey Eduardo III de Inglaterra aceptó el hecho consumado y prestó homenaje al nuevo rey francés para mantener su ducado de Guyena. Con esto pretendía asegurar la paz con el reino francés y evitar la intervención francesa en el reino de Escocia, el cual el rey Eduardo III de Inglaterra trataba de someter arduamente. Pero a pesar de todo, el reino francés mantenía su ayuda hacia el reino de Escocia. Por otra parte, el ducado de Guyena era parte del rey inglés, de manera que el rey francés comenzó a intervenir en los asuntos internos del ducado y apoyó al mismo tiempo la rebelión escocesa. Primero lo hizo diplomáticamente y después envió tropas francesas para mantener la independencia de Escocia. En este juego diplomático, el rey Eduardo III de Inglaterra intervino en el ducado de Flandes, el cual era vasallo del reino francés, pero cuya industria pañera dependía de la lana inglesa. Primero intentó casar a su hijo Edmundo de Langley, primer duque de York, con Margarita, quien era condesa de Flandes, pero el papa Urbano VI se negó a dar dispensa a este matrimonio debido al parentesco familiar de ambos. Después, el rey Eduardo III de Inglaterra intentó alentar la sublevación de Jacobo van Artevelde, que finalmente acabó con la expulsión de Luis, quien era el conde legítimo de Flandes. El rey francés consideró esto como un acto hostil y ante el parlamento procedió a confiscar el ducado de Guyena al rey Eduardo III de Inglaterra. Ante esto, el rey Eduardo III de Inglaterra se negó y reclamó el trono francés. Además, envió a París un desafío en el que escribió una frase que sería famosa, abro comillas, para Felipe, el que se llama a sí mismo rey de Francia, cierro comillas, enviada en el año 1337, dando comienzo a la Guerra de los 100 años. Esta guerra duró un total de 116 años, aunque cabe destacar que el nombre de esta guerra no fue puesto sino hasta tiempo más adelante, a finales del siglo XIX. Los bandos enfrentados fueron el Reino de Francia y el Reino de Inglaterra, pero cada uno tenía sus características y una de estas características fue el fuerte feudalismo, pues la guerra también tenía como propósito resolver definitivamente quién controlaría las tierras francesas. Francia en esa época tenía una agricultura floreciente gracias a los abundantes ríos que cruzaban por su territorio. Francia también contaba con una población de cerca de 17 millones de habitantes, lo que lo convertía en el estado más poblado del continente europeo en ese momento. El aumento de la población determinó la tala de gran parte de los bosques del país para extender las áreas de cultivo que se explotaban mediante un sistema feudal muy jerárquico. A pesar de la prosperidad del reino francés, habían dos aspectos que resultaban sin embargo débiles en el caso de que el reino francés emprendiese una guerra a gran escala. Primero, la escasez de dinero en las rentas del rey,
que incluso en tiempos de paz apenas cubrían los gastos ordinarios y dependían esencialmente de las tierras que el rey administraba directamente. Y el segundo y más importante era la falta de un buen ejército. Respecto al primer problema, el reino francés carecía de un sistema económico para procurarse los medios necesarios para librar una guerra larga. Los gastos a veces requerían ingresos irregulares como por ejemplo los diezmos cedidos por la Iglesia Católica o los préstamos forzosos. Además también estaba la creación de subsidios que se obtenían de manera desordenada, causando la pérdida de dinero. Respecto al segundo problema, Francia tampoco contaba con un ejército regular, ya que cuando estallaba una guerra se llamaban a los vasallos para las batallas y cuando las guerras finalizaban los soldados volvían al campo. Cuando estalló la Guerra de los 100 años, el rey Felipe VI llamó a las filas a todos los varones entre los 15 y los 60 años, tanto nobles como campesinos, sin importar su riqueza. El rey Felipe VI de Francia logró contar con 30.000 hombres y otros tantos auxiliares. Estas cifras eran enormes durante esa época y el coste de mantener este ejército era bastante elevado. Sin embargo, los franceses tenían un inconveniente añadido, y era que el ejército francés era heterogéneo e indisciplinado. Respecto al reino de Inglaterra, Inglaterra contaba con una población mucho menor que la de Francia, tan solo de 4 millones de habitantes. Cabe destacar que Inglaterra también sufrió la pequeña edad de hielo, que acabó con algunos productos agrícolas, como por ejemplo el vino, el cual ahora solo provenía del ducado de Guyena. La extensión de Inglaterra también era mucho menor que la de Francia. De hecho, la gran ciudad de Inglaterra era Londres y en menor medida le seguían las ciudades de York y de Bristol, mientras que el resto de las poblaciones principales eran solo pueblos grandes. En cambio, el reino francés tenía varias ciudades grandes ya constituidas. A pesar de todo, la administración y la economía inglesa era mucho mejor manejada que la economía francesa. También el clima lluvioso y los abundantes pastos ingleses favorecieron el desarrollo de la ganadería, especialmente de tipo ovina, que a su vez incrementó la producción de la lana de las ovejas inglesas que además eran especialmente finas y de gran calidad y también se hilaban fácilmente. Esto generó un aumento del comercio inglés. De hecho, gran parte de los ingresos estatales provenían de los impuestos a la lana. Otro detalle era que los terratenientes y el clero se oponían al aumento de los impuestos. Otro punto que ayudaba al reino de Inglaterra era que su ducado de Guyena tenía una gran ciudad y se llamaba Burdeos, la cual debía tener entre 20.000 y 30.000 habitantes. Las flotas comerciales que partían del ducado de Guyena hacia el reino de Inglaterra llegaban a reunir un total de 200 barcos. A diferencia del reino francés, la unidad del reino de Inglaterra era mayor, ya que Inglaterra no tenía principados rivales como si pasaba en el territorio francés. Sin embargo, cabe destacar que el reino de Inglaterra también tuvo este problema durante el gobierno de los reyes Ricardo I y Enrique III, pero este problema había sido resuelto bajo el mando del rey Eduardo I de Inglaterra. Los derechos de la corona de Inglaterra estaban claros desde los tiempos del rey Eduardo I. La justicia estaba bien organizada y la administración local era muy distinta a la que había en Francia. Inglaterra por medio del Parlamento permitía la participación del pueblo y esto le daba unión y fuerza al reino. El Parlamento inglés contaba con dos cámaras, una alta compuesta por los obispos y los grandes señores feudales, y una baja que agrupaba a los caballeros, a los procuradores y a los burgos, es decir, a los habitantes de las ciudades. Sin embargo, a pesar de las ventajas y la organización inglesa, el rey de Inglaterra tampoco podía disputar una guerra a gran escala. Otro detalle importante es que la clase alta inglesa hablaba el idioma anglo-normando, especialmente el normando antiguo, mientras que el pueblo hablaba el anglosajón. Sin embargo, durante la Guerra de los 100 años se empezó a usar el inglés, que empezó a usarse con normalidad en las sesiones parlamentarias entre los años 1362 y 1413. El inglés se popularizó y dejó de usarse el francés o las lenguas derivadas francesas, ya que este era el lenguaje del enemigo. Otro detalle es que los ejércitos ingleses eran más disciplinados y organizados que los franceses. El ejército inglés tenía tropas de entre los 16 y los 60 años. Aquellos que no desearan ser soldados debían pagar cierta cantidad de dinero. El ejército inglés estaba dividido según la clase social. La infantería, los arqueros, los ballesteros, los espadachines y los lanceros eran de clase baja.
mientras que la caballería era compuesta por peones de clase media que se costeaban su propia armadura y su caballo. Por otra parte, la caballería pesada y la caballería con arcos era compuesta por los terratenientes quienes costeaban sus propios equipos. El ejército inglés estaba mejor preparado para la defensa que para el ataque. Respecto a las flotas necesarias para el transporte y también para el combate naval, Inglaterra tenía sus propias naves al servicio militar, pero la mayoría eran comerciales. Por este motivo, el rey de Inglaterra requisó las naves y las utilizó para la guerra. Además, también utilizó barcos extranjeros que eran contratados para el traslado de grandes ejércitos al continente europeo. Cuando la guerra fue declarada en el año 1337, inmediatamente no comenzaron los ataques, ya que ambos reinos necesitaban recaudar fondos con el fin de poder mover a los ejércitos y a las flotas. Mientras ambos bandos se organizaban, sucedió un periodo conocido como la Guerra Indirecta. Francia apoyaba al Reino de Escocia en sus rebeliones en contra de Inglaterra, e Inglaterra intervenía en el condado de Flandes, que era un ducado que a su vez era vasallo de Francia. También en esta guerra indirecta Francia buscó aliados en sus principados y los ingleses buscaron aliados por parte de los alemanes del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, los alemanes decidieron no intervenir en esta guerra, salvo los mercenarios alemanes que fueron pagados por Inglaterra. Sin embargo, los ingleses tenían menos hombres en comparación a Francia, por lo que el rey Eduardo III de Inglaterra evitó los enfrentamientos campales y se dedicó mejor a realizar incursiones rápidas y devastadoras. Estas incursiones fueron conocidas como cabalgadas para así contrarrestar la ventaja numérica francesa, que también demostraría la incapacidad francesa de detener estos ataques. Además, las cabalgatas obtenían botines que ayudaban a la economía inglesa, porque los ingleses no tenían que recolectar impuestos para mantener al ejército que realizaba estas incursiones rápidas, a diferencia del reino francés, que sí le tocaba recaudar impuestos para movilizar a sus grandes ejércitos. Gracias a esta estrategia inglesa, los ingleses obtuvieron unas victorias aplastantes que minaron la voluntad francesa de luchar, causando guerras civiles en el reino francés, y de hecho casi Inglaterra acaba con el reino francés. Para el año 1339, el rey Eduardo III de Inglaterra comenzó las operaciones terrestres en Francia, con la estrategia de las cabalgatas que sería seguida por sus sucesores. Para el año 1340 los ingleses vencieron en la batalla naval de Sluis a la flota francesa, que descartó la invasión francesa del reino de Inglaterra. Esta derrota causó que la guerra se desarrollara en territorio francés. Sin embargo, las deudas contraídas en el reino de Inglaterra obligaron al rey Eduardo III a pactar una tregua con el reino francés. Sin embargo, para el año 1346, el rey Eduardo III de Inglaterra desembarcó en Francia con un ejército que el día 26 de agosto derrotó a los franceses en la batalla de Crécy, donde murieron o fueron hechos prisioneros muchos nobles o soldados franceses. Además, los ingleses capturaron un gran botín. Mientras tanto, en el frente de batalla escocés, quienes eran aliados del reino de Francia, los escoceses fueron contundentemente derrotados por el ejército inglés. De hecho, el reino de Escocia y el reino de Inglaterra firmaron la paz en el Tratado de Berwick. Esto generó que el reino de Inglaterra concentrara a todas sus fuerzas en territorio francés. Para el año 1347 los ingleses tomaron la ciudad de Calais, la cual se mantuvo bajo su administración hasta el año 1558. A pesar de todo, en el año 1348 la guerra se suspendió debido a la llegada de la peste negra que azotó al continente europeo. Para el año 1350 Juan II fue coronado nuevo rey de Francia. De esta manera el conde de Armagnac, quien era vasallo de Aquitania, juró lealtad al reino de Francia. Para el año 1355 el hijo del rey Eduardo III de Inglaterra, llamado Eduardo y apodado el Príncipe Negro, atacó la zona de Armagnac devastando el área y luego llegó hasta el mar Mediterráneo. Posteriormente regresó a su base original saqueando todo lo que había en su camino. Para el año 1356 el rey Juan II de Francia avanzó hasta la zona del río Loira, en el área de Poitiers. Allí obtuvo una fuerte derrota, ya que los ingleses, a pesar de estar en inferioridad numérica, atacaron con una gran contundencia, en la que el rey francés Juan II cayó prisionero junto con muchos nobles.
Debido a estas derrotas contundentes, en el año 1358 los campesinos franceses, quienes eran los principales afectados, se rebelaron. Para el año 1360 el rey Eduardo III de Inglaterra entró en la ciudad de París y allí se firmó la paz de Bretigny, en la cual el rey Juan II de Francia fue liberado. En este punto de la guerra el reino de Inglaterra dominaba desde los montes Pirineos hasta el río Loira. Además, el rey Eduardo III de Inglaterra renunció a sus derechos sobre la corona francesa. Sin embargo, el inglés Ricardo Knowles atacó la costa francesa pero fue derrotado. Para el año 1363, Juan de Gante, quien era uno de los hijos del rey Eduardo III de Inglaterra, atacó las costas francesas al mando de una gran fuerza expedicionaria, pero fue terriblemente derrotado. Para el año 1369, el condestable de Francia, quien era Bertrand du Guesclin, atacó la región de Aquitania evitando una confrontación abierta. Durante el año 1375 se firmó en la ciudad de Brujas una tregua por 2 años. Para ese momento de la guerra el reino de Inglaterra conservaba únicamente Calais y una estrecha franja entre Bayona y Burdeos. A pesar de todo, los combates entre las tropas francesas e inglesas continuaban esporádicamente. Entretanto, para el año 1396 se firmó otra tregua debido a que ambos bandos necesitaban reorganizarse. Para el año 1399, el joven Enrique V de 12 años fue armado caballero por el rey Ricardo II de Inglaterra, quien era nieto del rey Enrique III de Inglaterra y legítimo gobernante del reino. Sin embargo, Enrique IV, quien también era otro nieto del rey Enrique III, asesinó al rey Ricardo II y usurpó el trono de Inglaterra. Para el año 1400, el príncipe Enrique V es enviado a luchar en contra de los irlandeses rebeldes y para el año 402 venció a los galeses. Para el año 1405, Inglaterra invadió Francia y tras varias batallas se firmó una tregua en el año 1407. Para el año 1410, los ingleses volvieron a invadir Francia pero fracasaron. Sin embargo, durante el año 1412 los ingleses volvieron a intentar una tercera invasión a Francia que acabó con un éxito moderado. Para el año 1413 el rey Enrique IV de Inglaterra murió y su hijo el príncipe Enrique V fue coronado. Como el rey Enrique V de Inglaterra era muy guerrero, volvió a reclamar sus derechos sobre el trono francés, a diferencia de la política pacifista de su padre Enrique IV. En ese mismo año desembarcó en la región de Normandía con un gran ejército y obtuvo la victoria sobre los franceses en la batalla de Agincourt, derrotando a un ejército francés muy superior en número. Durante el año 1417 los ingleses tomaron la región de Caen, donde los ingleses masacraron a todos los habitantes varones. Para el año 1420 se firmó el Tratado de Troyes por el que se acordó que el rey Enrique V de Inglaterra se casaría con Catalina de Valois, hija del rey de Francia. Según el acuerdo, el rey Enrique V de Inglaterra sería reconocido como sucesor del trono francés con la única condición de que mantuviera la independencia de Francia. Sin embargo, durante el año 1422 murió el rey Enrique V de Inglaterra antes que lo hiciera el rey Carlos VI de Francia. Por este motivo estalló otra guerra ahora por la sucesión francesa. Para el año 1428, una joven campesina francesa llamada Juana de Arco comenzó a hacerse cargo de las operaciones militares según una visión divina. Para el año 1429 el reino francés se encontraba en una sucesión de derrotas generales, pues los ingleses habían ocupado París y el norte de Francia llegando hasta la ciudad de Orleans. Para el día 4 de mayo, la joven Juana de Arco, al mando de los caballeros franceses, levantó el asedio de la ciudad de Orleans y obtuvo las victorias de Troyes, Chalons y Reims. Luego las tropas francesas ganaron en la batalla de Patay y Carlos VII fue coronado rey de Francia en la ciudad de Reims. Sin embargo, durante el año 1430, Juana de Arco fue capturada por los borgoñones, quienes eran aliados de Inglaterra, y Juana de Arco posteriormente fue entregada a las autoridades inglesas. Juana de Arco fue sometida a un juicio y abandonada por el rey Carlos VII de Francia, quien no intentó rescatarla, pues era un rey más diplomático que militar. Para el año 1431, Juana de Arco fue ejecutada en la hoguera en la ciudad de Rouen.
En ese mismo año, el rey Enrique VI de Inglaterra fue coronado rey de Francia en la ciudad de París. Sin embargo, en el año 1435 se firmó la Paz de Arras, pero al año siguiente, en el año 1436, el ducado de Borgoña cambió de bando y se reconcilió con el reino francés, y juntos atacaron la ciudad de París ocupándola. Durante el año 1444 se firmó una tregua por 5 años y el rey Enrique VI de Inglaterra se casó con la sobrina de su rival. A pesar de todo, en el año 1450 el rey Carlos VII de Francia atacó la región de Normandía y Gascuña y aniquiló al ejército inglés en la batalla de Fromigny. En este punto de la guerra, el reino de Inglaterra comenzó a perder sus territorios en Francia. Finalmente, en el año 1453, el rey Carlos VII de Francia tomó la ciudad de Burdeos, que era la capital del ducado de Guyena, y a continuación conquistó la región de Aquitania. De esta manera, la corona francesa recuperó toda Francia a excepción de la ciudad de Calais, y en esta situación finalizó la Guerra de los 100 Años cuando se firmó el Tratado de Picquigny. Sin embargo, la Guerra de los 100 Años no solo afectó a Inglaterra o a Francia, sino que también afectó a la península ibérica. Por ejemplo, allí sucedió la Primera Guerra Civil de Castilla, las guerras fernandinas y la crisis del año 1383 y 1385 en Portugal. Las consecuencias de esta guerra en Francia fue un declive económico ya que la guerra se libró en su territorio y también afectó al campo fuertemente, así que tuvo que pasar un buen tiempo para que la economía francesa se recuperara. Sin embargo, también hubo avances tecnológicos en el campo militar. Por otro lado, la monarquía francesa autoritaria fue consolidada por el rey Luis XI, luego de las grandes conquistas del Ducado de Borgoña y la región de Picardía. De esta manera aumentó el poder de la monarquía francesa. Las consecuencias para el reino de Inglaterra fue que el rey Enrique VI quedó enfermo e Inglaterra quedó en manos de los Lancaster y los York, quienes eran enemigos declarados y enfrentados ideológicamente, quienes guiados por los intereses personales no se preocuparon por una paz, sino que embarcaron al reino de Inglaterra en una profunda guerra civil dinástica, conocida como la Guerra de las Dos Rosas. Otras consecuencias fueron que la corona de Castilla se convirtió en una potencia marítima hegemónica en el Océano Atlántico. Sucedió el declive de la caballería medieval y el feudalismo político. Estos cambios ya reflejaban el fin de los estados feudales y el comienzo de la Europa moderna que comenzaría al siglo siguiente. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Inglaterra, la quinta parte, la cual abarca la historia de la Guerra de las Dos Rosas. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.